¿cómo están? El día de hoy nos toca exponer el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Este es el video 7 de 7 de la serie de videos El proceso de formación de palabras, así es que vamos a descubrirlo. Y bueno, pues aquí presentamos la investigación que realizamos acerca del lenguaje denotativo. Vamos a leer estas ideas y a explicarlas. Dice, el lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con tal claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. No hay, por tanto, necesidad de que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que su lectura no puede cambiarse y se presentan las cosas tal cual son. Precisamente por esa razón, no es el que predomina en los textos literarios, pero sí en textos informativos, académicos o de ámbito profesional. En estos casos es más importante el significado que el significante. El énfasis de quien escribe o habla está en la información y no en el uso creativo de las palabras. Bueno, lo que nos quieren dar a entender estas líneas es que el lenguaje denotativo es un lenguaje claro, preciso y no admite ambigüedades. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 y justamente no admite otro tipo de respuesta más que el 2 más 2 es igual a 4. Continuamos con el lenguaje connotativo. Es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en lo cotidiano y coloquial, pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Es capaz de expresar emociones de manera subjetiva, lo que lo lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones. La connotación permite el uso de una palabra en sentido figurado, apoyado en hechos circunstanciales que dependen del contexto, pudiendo usarse como comparación, poesía, etc. Aquí tenemos un ejemplo en la frase tu risa hechicera. Cuando yo le estoy dando una interpretación a esta frase tu risa hechicera, yo le voy a asignar un significado dependiendo de la forma en que yo estoy comprendiendo esta frase, ¿no? Asimismo, otra persona le puede dar otro significado distinto al que yo le estoy dando a esta misma frase. Entonces es ahí donde entra el lenguaje connotativo, a partir de esa multiplicidad de interpretaciones que puede tener en este caso una simple frase o incluso una simple palabra, pero es muy importante que lo identifiquemos, ¿no? Y es así como funciona y cómo se presenta este tipo de lenguaje. Para reafirmar estos conocimientos respecto a los tipos de lenguaje, vamos a checar los ejemplos que se encuentran en esta tabla y por obvias razones los vamos a comentar. Dice, ejemplos de lenguaje connotativo. Número 1. He leído la página 47 del periódico. Si nos percatamos, aquí nos está dando una información clara, una información precisa, que justamente no permite que yo interprete más acerca de lo que está escrito en esta frase, ¿no? Y así se presenta el lenguaje denotativo. Número 2. El elefante es un paquidermo. En esta segunda frase nos está diciendo claramente que el elefante pertenece a una clasificación, en este caso de los paquidermos, y por supuesto también está siendo claro y específico. Después viene la tercera frase que dice, el sillón está muy pesado, y justamente también está siendo clara esta frase, pues se está refiriendo a que pesa mucho en cuestión de kilogramos, ¿no? En ese sentido vamos a pasar a los ejemplos del lenguaje connotativo. La frase número 1 dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Aquí, como podemos apreciar, la frase no está siendo clara, no está siendo específica. Y por supuesto, esa es una característica del lenguaje connotativo, puesto que es un lenguaje ambiguo y nosotros podemos interpretar lo que se nos venga en gana a partir de la lectura de la frase. Después viene, la luna nueva es la risa del cielo. Aquí habría que preguntarse, ¿a qué se estará refiriendo cuando nos está diciendo la luna nueva es la risa del cielo? Y justamente ahí nuevamente se está presentando ese lenguaje ambiguo que con el solo hecho de que yo lea la frase puedo interpretar lo que yo quiera, ¿no? En la frase número 3 dice, mi vecino es muy pesado. Y básicamente aquí también se está mostrando esa ambigüedad de
significado, pues puede ser pesado en qué sentido, en cuestión de kilogramos, en cuestión de dinero o que es una persona revoltosa, etcétera, y en ese sentido pues se presenta este lenguaje connotativo, ¿no? Entonces, en definitiva, el lenguaje denotativo es un lenguaje claro, específico. El lenguaje connotativo es un lenguaje ambiguo y con él podemos interpretar lo que nosotros quieramos, puesto que las frases no son claras. Y bueno, eso fue todo en cuanto a este tema, así es que saludos y gracias.